Muy buenas familia merengue. Dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Madrid. En este vídeo, tenemos 3 noticias muy importantes sobre nuestro amado club. Vamos a la primera. David Alaba está viviendo sus últimos meses como jugador del Real Madrid, y aunque sea una verdad difícil de asimilar, el madridismo debe prepararse para despedir a un futbolista que, sin haber pasado una década en el club, ha dejado una huella imborrable. Su llegada en el verano de 2021 generó un entusiasmo contenido. No era fácil asumir el rol de líder en una defensa que acababa de perder a 2 pilares como Sergio Ramos y Rafael Varane. Pero Alaba, con su personalidad calmada, su experiencia internacional y su talento indiscutible, no tardó en hacerse un hueco en el corazón de los aficionados. Hoy, 3 años después, y con una colección de títulos que muchos envidiarían, su salida se vislumbra como inminente, marcada por la lógica del desgaste físico y por el espíritu de renovación constante que caracteriza al Real Madrid. Desde su desembarco en Chamartín, Alaba entendió lo que significa vestir esta camiseta. Aportó seguridad, solvencia y una capacidad para organizar desde atrás que pocos centrales tienen en el fútbol moderno. No era simplemente un defensor que despejaba balones o ganaba duelos aéreos. Era un futbolista total, con lectura de juego, con visión para iniciar jugadas desde el fondo, con liderazgo silencioso pero efectivo. Y sobre todo, con una templanza que aportaba equilibrio en los momentos más complejos. Supo adaptarse con rapidez a un nuevo entorno, a una liga distinta, a un vestuario de estrellas, y lo hizo sin alardes, con humildad, dejando que su fútbol hablara por él. El Real Madrid no fichó solo a un central, sino a un ganador. Alaba venía del Bayern de Múnich con múltiples Bundesligas, Champions, Copas, Supercopas, un palmarés envidiable y una experiencia contrastada al más alto nivel. Y precisamente esa mentalidad ganadora fue clave en sus primeros meses como madridista. Junto a Eder Militao, formó una zaga central que fue fundamental para levantar la Champions League de 2022, una competición que siempre exige el máximo nivel. En esas eliminatorias mágicas ante PSG, Chelsea y Manchester City, Alaba fue un baluarte. Incluso cuando no estuvo al 100% físicamente, su presencia se hacía sentir. El madridismo aún recuerda con cariño la imagen icónica de Alaba levantando una silla durante la épica remontada al conjunto parisino. Un símbolo de pasión, de locura, de ese gen competitivo que encarna el Real Madrid. Pero el tiempo pasa y el fútbol, como la vida, no se detiene. Las lesiones comenzaron a hacer mella en su cuerpo. Problemas musculares, recaídas, largos periodos de recuperación. Cada vez que parecía estar listo para volver, aparecía un nuevo obstáculo físico. Su rendimiento, evidentemente, se resintió. No por falta de calidad, sino porque el cuerpo no le respondió como antes. Y en un club como el Real Madrid, donde la exigencia es constante y donde los márgenes de error son ínfimos, es muy difícil mantenerse si no se está en plenitud física. Por eso, tanto Alaba como la institución han entendido que la mejor decisión es separar caminos al final de esta temporada. Lejos de generar polémica, esta situación se ha manejado con la clase que ambos lados merecen. Alaba ha sido un profesional ejemplar desde el primer día. Nunca se quejó, nunca generó conflictos. Siempre se mostró comprometido con el grupo, incluso cuando las lesiones lo obligaban a quedarse fuera de la convocatoria. Su actitud ha sido digna de admiración. Ha dado todo lo que tenía por este escudo, y por eso su salida, aunque dolorosa, se entiende y se acepta desde el cariño y el respeto. Desde la cúpula del club, ya se está trabajando en el futuro. La dirección deportiva, liderada por Florentino Pérez, sabe que la defensa necesita renovación, juventud y piernas frescas. Con jugadores como Rudiger, Militao y Nacho, y con la aparición de jóvenes promesas como Marvel o Rafa Marín, el futuro está en buenas manos. Además, el club no descarta acudir al mercado para reforzar la zaga con un fichaje de peso que permita mantener la competitividad que siempre ha caracterizado al equipo blanco. Pero volvamos a Alaba. ¿Qué será de su futuro? A sus 32 años, el defensor austríaco aún tiene cuerda para seguir jugando, aunque quizás en un entorno menos exigente que el del Santiago Bernabéu.
Equipos de la MLS ya han mostrado interés en contar con sus servicios, y un posible regreso a la Bundesliga, donde es una leyenda viviente, también está sobre la mesa. Alaba podría decidir tomarse un respiro competitivo y optar por una liga que le permita disfrutar del fútbol sin el ritmo frenético del día a día en el Madrid. Y si así lo decide, lo hará con la tranquilidad de haberlo dado todo en la élite. Lo que nadie puede cuestionar es que David Alaba ha sido un fichaje sobresaliente para el Real Madrid. Llegó gratis, rindió a un altísimo nivel, aportó títulos, experiencia, liderazgo y profesionalismo. Cumplió con creces, superó las expectativas y dejó un legado que no se mide solo en partidos o estadísticas, sino en sensaciones. En la confianza que transmitía. En su papel como mentor de los más jóvenes. En su forma de representar al club dentro y fuera del campo. En la elegancia con la que se condujo en cada momento. Y por eso, desde este rincón de opinión madridista, quiero levantar la voz para rendir homenaje a uno de esos futbolistas que pasan por el club y se ganan el respeto eterno de la afición. Gracias, David Alaba, por cada corte providencial, por cada pase preciso, por cada duelo ganado, por cada minuto defendiendo este escudo con honor. Has sido un madridista de los buenos. De los que no hacen ruido, pero dejan marca. ¿Creen que ha cumplido con lo que se esperaba de él cuando llegó en 2021? ¿Piensan que el club debería haber apostado por retenerlo un año más si las lesiones lo permiten? ¿O están de acuerdo con que es el momento adecuado para dar paso a nuevos talentos? ¿Dónde colocarían a David Alaba en el ranking de defensores que han pasado por el club en los últimos 20 años? Y sobre todo, ¿qué imagen les viene a la cabeza cuando piensan en él como jugador del Madrid? Los invito a dejar sus opiniones, a compartir recuerdos, a agradecerle al austríaco su entrega. Porque este tipo de futbolistas, que tal vez no tienen el marketing de otros, pero que lo dan todo cada día, también merecen ser recordados como leyendas. El Real Madrid no se detiene, pero no olvida. Y Alaba ya es parte de nuestra historia. Gracias, campeón. El Bernabéu siempre será tu casa. La segunda noticia es sobre una decisión muy importante en el club. La posible salida de Fran García del Real Madrid ha generado un debate que no puede ni debe pasar desapercibido entre la afición merengue. Según se ha informado desde Italia, la Juventus de Turín estaría dispuesta a poner sobre la mesa una oferta cercana a los 25 millones de euros para hacerse con los servicios del lateral izquierdo, una cifra que desde la directiva blanca se estaría valorando positivamente. Sin embargo, como madridista convencido, considero que sería un error mayúsculo desprenderse de Fran en este momento. Y si, por motivos deportivos o personales, el jugador decide marcharse, entonces el club está obligado a fichar un lateral izquierdo de garantías, no simplemente activar una cláusula de recompra por Miguel Gutiérrez esperando que dé la talla de inmediato en la élite. Fran García ha demostrado compromiso, actitud y un crecimiento notable desde su regreso al club. No será Marcelo. No tiene aún la jerarquía de Mendy en ciertos aspectos defensivos, pero ha mostrado un perfil muy útil y complementario, especialmente en los partidos donde se necesita profundidad, desborde y llegada por la banda. Fran es un lateral moderno, valiente, intenso, con recorrido, y que no se esconde. Es cierto que no ha sido titular indiscutible para Ancelotti, pero cuando se le ha dado la oportunidad, ha respondido con dignidad. No todos los jugadores formados en casa tienen el carácter de volver al Real Madrid y aguantar la presión de competir cada semana con la exigencia de esta camiseta. Fran lo ha hecho. Y lo ha hecho con humildad, sin levantar la voz, sin crear polémicas, cumpliendo cuando le tocó entrar y esperando su momento. Por eso, aceptar sin más su salida por 25 millones sería, a mi entender, una decisión precipitada. Sí, es una cantidad considerable. Pero ¿cuánto vale tener un suplente fiable en una posición tan específica como el lateral izquierdo? ¿Cuánto cuesta en el mercado encontrar un jugador que sepa lo que es el Real Madrid, que esté en edad de crecer y que no genere conflictos dentro del vestuario? La respuesta es clara, mucho más que esos 25 millones. La historia reciente del club está llena de ejemplos de jugadores que fueron vendidos sin que se les diera la continuidad suficiente, y luego terminaron brillando en otros equipos, generando arrepentimiento entre los aficionados. Y con Fran García podríamos estar a punto de repetir ese error.
A día de hoy, Ferland Mendy sigue siendo titular cuando está sano, pero su historial de lesiones es preocupante. ¿Qué pasa si Mendy se vuelve a romper por varias semanas? ¿Quién queda en la plantilla que pueda ocupar ese flanco con garantías? Un Miguel Gutiérrez que, si bien está rindiendo bien en Girona, ¿aún no ha demostrado en el Bernabéu que puede resistir la presión del primer nivel? ¿O se improvisará con jugadores fuera de posición, como Nacho o Camavinga? Y aquí quiero hacer una pausa para dejar claro algo. Miguel Gutiérrez es un jugador de proyección. Su zurda es exquisita, su toque de balón es muy limpio y tiene inteligencia táctica. Pero, con todo respeto, pasar de Girona al Real Madrid no es simplemente cambiar de camiseta. Es asumir un salto de categoría enorme. No basta con la calidad. Se necesita mentalidad, resistencia emocional, tolerancia al error. No podemos, en un momento en que el club pelea por todos los títulos, pensar que un fichaje tan importante como el del lateral izquierdo se puede cubrir con una apuesta. No cuando tienes a un jugador como Fran García que ya ha pasado ese filtro. Además, no hay que olvidar un detalle crucial. El Real Madrid necesita rotación real. No se puede aspirar a ganar Liga, Champions y Copa del Rey con una plantilla corta o improvisada. Fran ha demostrado ser un recurso válido. No es titular fijo. Sí, pero aporta soluciones. Su perfil más ofensivo puede ser determinante en determinados partidos donde el equipo se atasca. Y su actitud, siempre profesional, lo convierte en un futbolista muy valioso para mantener la armonía del grupo. ¿Cuántos fichajes llegan al Madrid y no aguantan ni 6 meses por no saber aceptar un rol secundario? Fran no es de esos. Él conoce su sitio, pero nunca ha dejado de competir. Y ese tipo de jugador no abunda. Si finalmente la decisión del jugador es marcharse, entonces la directiva debe actuar con responsabilidad. Vender a Fran y reemplazarlo solamente con Miguel Gutiérrez sería, en mi opinión, una jugada arriesgada. Hay opciones en el mercado que pueden garantizar más experiencia o al menos más profundidad. Jugadores como Alphonso Davies han sido vinculados al club, aunque con costes muy elevados. Pero si la venta de Fran se materializa, ese ingreso debe reinvertirse inteligentemente. Ya no se trata solo de hacer caja. Se trata de mantener el nivel competitivo de la plantilla. No basta con confiar en que Miguel será suficiente. Hay que asegurar el puesto con competencia interna real. ¿De verdad creen que vender a Fran García y reemplazarlo únicamente con Miguel Gutiérrez es una decisión acertada? ¿No deberíamos apostar por consolidar un grupo más amplio de laterales de nivel, sobre todo considerando que la temporada es larga y las lesiones son inevitables? ¿Preferirían mantener a Fran como alternativa sólida, o están convencidos de que su ciclo en el club ya está agotado? ¿No es mejor asegurar la posición con dos perfiles distintos y complementarios como Mendy y Fran, en lugar de fiarlo todo a un regreso que aún no sabemos si funcionará? Estas son preguntas que debemos hacernos con cabeza fría y corazón blanco. El Real Madrid no puede permitirse tomar decisiones solo por razones económicas. Sí, es cierto que 25 millones pueden ser útiles. Pero en un equipo como el nuestro, donde la gloria se mide en títulos y no en balances financieros, lo deportivo siempre debe prevalecer. Fran García puede que no sea el mejor lateral izquierdo del mundo, pero es un jugador que conoce el club, que aporta, que no molesta y que suma. Y eso, en una plantilla de élite, tiene un valor incalculable. Que no se nos olvide que muchas Champions se ganaron con futbolistas que no eran estrellas, pero que siempre estaban listos cuando el equipo más los necesitaba. Desde esta posición madridista, dejo claro que yo no vendería a Fran García. Apostaría por él, seguiría dándole oportunidades, lo mantendría como una pieza útil de la plantilla. Y si se va, exigiría a la directiva que reemplace su salida con un fichaje contrastado, no con una simple apuesta. Porque en el Real Madrid, cada detalle cuenta. Y las plantillas ganadoras no se construyen solo con nombres brillantes, sino con jugadores fiables. Ahora, os toca a vosotros, madridistas de corazón. ¿Qué haríais con Fran García? ¿Creen que su ciclo en el club debe continuar? ¿Les convence que se marche si se ficha a Miguel Gutiérrez, o exigirían otro tipo de refuerzo? ¿Qué perfil creéis que debe ocupar ese lateral izquierdo si finalmente Fran sale?
El debate está abierto, y el futuro del lateral izquierdo blanco está en juego. Opinen, critiquen, propongan, porque el Real Madrid lo construimos entre todos. La tercera noticia es sobre el intento del PSG de llevar una de nuestras joyas. Una vez más, desde París llega una propuesta seductora en lo económico pero absolutamente inaceptable en lo deportivo. El Paris Saint-Germain, club con aspiraciones y billetera desbordante, ha puesto sus ojos en Eduardo Camavinga, uno de los mediocampistas con mayor proyección del panorama europeo. Según la información que circula, los parisinos estarían dispuestos a presentar una oferta de 60 millones de euros por el francés, convencidos de que puede encajar en el proyecto de Luis Enrique y convertirse en una pieza clave junto a Joao Neves y Vitinha. Sin embargo, más allá del monto que se mencione o del interés del entrenador español, desde una perspectiva puramente madridista no hay ninguna razón de peso para aceptar esta operación. Camavinga no solo es un jugador con talento, sino que es un símbolo de presente y futuro para el Real Madrid. Su venta sería un error tan grave como imperdonable, y por eso debemos alzar la voz antes de que se tome una decisión que podría tener consecuencias deportivas incalculables. Cuando el Real Madrid apostó por Eduardo Camavinga en 2021, no lo hizo pensando únicamente en su rendimiento inmediato. Se trató de una inversión de futuro, de esas que el club ha sabido hacer con maestría en la última década. Camavinga llegó al Santiago Bernabéu con apenas 18 años, un físico envidiable, una madurez impropia para su edad y una personalidad que enamoró desde su debut. Desde el primer día mostró una entrega total, un compromiso admirable y una adaptación veloz a las exigencias del club más grande del mundo. Es cierto que esta temporada no ha sido la mejor en términos de regularidad para él. También es cierto que, en varias ocasiones, ha sido utilizado fuera de su posición natural. Ha jugado como pivote, como interior y hasta como lateral izquierdo, siempre con profesionalismo y actitud, aunque sin lograr consolidarse como titular indiscutible. ¿Pero acaso eso es suficiente motivo para venderlo? ¿Realmente 60 millones justifican desprenderse de un jugador que aún no ha cumplido 22 años y que tiene todo para dominar el mediocampo del Real Madrid durante la próxima década? Camavinga tiene lo que muy pocos futbolistas poseen: energía, dinamismo, fortaleza física, una capacidad de recuperación impresionante, lectura de juego defensiva, salida limpia desde atrás y una agresividad positiva que contagia. Su impacto en el equipo no siempre se ve en las estadísticas, pero es indiscutible para quienes analizan los partidos con detalle. Ha sido clave en partidos grandes, ha demostrado tener carácter en momentos difíciles, y no cabe duda de que su techo está aún muy lejos de alcanzarse. Y aquí es donde entra la reflexión más importante. ¿El Real Madrid es un club que vende talento joven cuando más lo necesita? ¿O es un club que protege a sus promesas, les da margen, paciencia y confianza hasta que terminan convirtiéndose en referentes? Porque si por cada temporada irregular vamos a vender a los jóvenes, entonces jamás veremos florecer a una nueva generación como la que construyeron Casillas, Ramos, Marcelo, Modric o Benzema. Además, el argumento económico es muy débil. ¿Qué son 60 millones hoy en el mercado de fichajes? ¿Cuánto cuesta fichar a un jugador con el potencial de Camavinga? ¿Qué garantías tenemos de que otro jugador dará un rendimiento igual o superior si lo traemos con ese dinero? El Real Madrid no necesita vender por necesidad. Si el club considera que hay que reforzar el medio campo con un organizador, se puede hacer sin sacrificar a un jugador de las características de Camavinga, que es más un destructor y portador que un constructor. Ambos perfiles pueden convivir perfectamente en la plantilla. Tampoco podemos ignorar lo que representa Camavinga en el vestuario. Es querido por sus compañeros, respetado por los veteranos y admirado por los jóvenes. Es un jugador sin polémicas, que nunca ha exigido protagonismo, ni ha hecho declaraciones altisonantes ni ha generado tensiones. Su comportamiento es ejemplar. Y eso, en un club como el Real Madrid, donde la estabilidad del vestuario es tan importante como el talento, tiene un valor incalculable. Luis Enrique podrá tener una opinión muy alta sobre él, y el PSG puede pensar que se llevaría a una joya en bruto por un precio más que razonable. Pero desde aquí, como madridistas, debemos enviar un mensaje rotundo. Camavinga no se vende. Ni por 60 millones, ni por 70,
Ni por 100. No hay precio que compense su marcha porque, más allá de los millones, su salida significaría perder a un jugador que está llamado a ser protagonista de una nueva era. También se menciona que su contrato finaliza el próximo verano y que no hay una renovación cerrada. Pues bien, eso es algo que debe solucionarse ya. El club tiene la obligación de sentarse con él, presentarle un proyecto claro, hacerle sentir importante y ofrecerle un contrato acorde a su valía. Dejar que se acerque al último año de contrato sin una renovación sería una irresponsabilidad imperdonable. Y más aún si eso se utiliza como excusa para justificar una posible venta. Camavinga necesita estabilidad, continuidad en su posición natural y confianza. Y si se le brinda eso, devolverá todo con creces. Basta con recordar su desempeño en la Champions League pasada para entender de lo que es capaz. Aquel jugador que revolucionó partidos saliendo desde el banquillo, que cambió la energía del equipo con cada entrada, que se ganó el respeto del mundo entero, sigue aquí. Solo necesita que el club confíe en él de verdad. Y ahora lanzo una pregunta a todo el madridismo. ¿Qué opináis vosotros? ¿Realmente creéis que vender a Camavinga por 60 millones sería una buena decisión? ¿No os parece que estaríamos tirando por la borda todo lo que se ha construido con él? ¿No sería más lógico blindarlo, darle continuidad y prepararlo para ser el eje del medio campo del futuro? Os leo, porque este debate no es solo de la directiva o del cuerpo técnico. El madridismo también debe ser escuchado. Y en momentos como este, donde se pueden cometer errores irreversibles, la afición tiene que hacerse notar. Camavinga debe quedarse. Porque es joven, porque tiene talento, porque representa el futuro, pero sobre todo, porque el Real Madrid no está para formar jugadores que luego brillen en otro sitio. Aquí se hacen leyendas, y Eduardo aún tiene mucho por escribir con la camiseta blanca. Déjanos tu opinión en los comentarios.